¿Tus lentes, Karina? Bueno, con que salgamos aprendiendo que no hay que darle opioides en el servicio de urgencias como primera opción, ni como segunda, ni como tercera en general, esa es una cosa muy importante. Vamos a seguir con los temas. Y ahora vamos a cambiar ya esta parte, todo lo que hemos visto hasta ahora, pues prácticamente es en adultos, entonces vamos a comenzar de las dos pláticas que tenemos en niños. Vamos a hablar ahorita de la evaluación del niño con cefalea. Y para eso pues tenemos una experta aquí, que es la doctora Araceli Reyes Cuayahuitl, que está en el Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional, siglo XXI, pues ¿quién más para que nos dé la mejor información sobre este tema? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un honor que me hayan invitado a dar esta plática dentro de ella sí me gustaría tomar en cuenta varios puntos que son interesantes en los niños, ¿no? Entonces, como ya les comentó el doctor Jefferson, vamos a hablar acerca de la evaluación del niño con cefalea. Vamos a tratar de que sea esto conciso para que puedan ir a su coffee break en un ratito, ¿ok? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que ahí está, ahora sí. Comúnmente la cefalea en los niños a veces es un diagnóstico que está infravalorado o que está subvalorado o subdiagnosticado, ya que los niños comúnmente no dicen o no expresan abiertamente o verbalmente me duele la cabeza, sino ellos tienen otras características como para poder darnos la idea de que tienen esta manifestación. De tal manera que a pesar de que no se da como tal esa manifestación verbal, sí tiene un gran impacto tanto en el paciente como en los familiares, porque obviamente crece la preocupación en cuanto el niño está irritable, que es comúnmente lo que nosotros vemos en ellos. El problema también en ellos es incapacitante. En el adulto, y a todos seguramente alguna vez hemos tenido algún evento cefalálgico donde afecta la calidad de vida en forma general, pues en los niños pasa igual. Este puede ser un problema incapacitante que puede repercutir en el desempeño escolar, dado que comúnmente en la escuela los maestros, cuando ven al niño irritable, llorando o incluso ya expresando el dolor de cabeza, pues hacen que vayan por ellos a la escuela o los papás no los mandan a la escuela, ¿no? Por otro lado, debemos de saber que estos eventos de cefalea en el niño produce ansiedad muy desmedida o muy incrementada en los familiares. Esto a veces hace nosotros como médicos cuando vemos a los pacientes pediátricos, podrían llevarnos a que tomemos malas decisiones en el momento del abordaje o en el momento de la toma de estudios de gabinete. Y esto porque comúnmente, a veces cuando les comento o les doy la plática a los residentes, les digo, miren, comúnmente el papá llega y en estos tiempos llega para que tú le hagas algún estudio al niño. Es muy importante que nosotros tengamos cómo dar la información adecuada para evitar que se hagan estudios que no son necesarios. Sin embargo, en otros momentos seguramente el papá no va a descansar hasta que un médico le realice un estudio y le diga todo está bien. Entonces, de manera muy, adecuada, solamente aquellos que requieran un estudio de imagen o de gabinete se le debe realizar. Sin embargo, si queremos pensar o atender esa ansiedad de los padres y no logramos evitarla o disminuirla, probablemente vayamos a tenerlos que hacer, ¿ok? Por otro lado, es importante que se identifiquen enfermedades que pongan en peligro la vida, como en la excelente plática que dio la doctora Karina Vélez, habla acerca de cómo se maneja la cefalea en urgencias. En el caso del niño es algo muy parecido. Una vez que llega un paciente, ya sea consultorio o ya sea hospitalización con un niño con cefalea, es importante que descartemos cualquier posibilidad que vaya a afectar al niño, es decir, comúnmente se manejan como causas orgánicas, ¿ok? Y pues esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Comúnmente, así como en el adulto, sí es una causa muy importante para consulta en cualquier nivel de atención.
tanto en niños como en adolescentes. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros para poder hacer esta evaluación? Como en todo lo que nos han enseñado en medicina, una amnesis exhaustiva y una exploración física completa que incluye la exploración neurológica. Con ello, la mayoría de cefaleas vamos a poder identificarlas adecuadamente. Sin embargo, como ya habíamos comentado antes, el diagnóstico es un poquito más complejo a esta edad, por la dificultad de los niños al relatar los síntomas, ¿ok? Y que además se puede haber coexistencia de algunos otros tipos de cefalea precisamente en el mismo paciente. En niños, en menores de los 15 años, por lo menos ha sido o sigue siendo un primer motivo de consulta. No siempre son de cefaleas primarias, ya vamos a verlo. Afortunadamente, el 80% de estas cefaleas que llegan a nosotros son ambulatorias y solo del 2 al 6% son una urgencia. Decíamos, ya habíamos hablado acerca de lo que implica estos eventos cefalálgicos en el niño que afectan la calidad de vida y obviamente en ellos pues el desempeño escolar. La prevalencia, como la vemos, es con un rango amplio de 58-88% en forma general. Para nosotros es muy importante que una vez que identifiquemos cefalea, ya sea como un síntoma o como un complejo sindromático o como tal una enfermedad, podemos manejarla o debemos de identificar qué tipo de cefalea es, si es una cefalea primaria o una cefalea secundaria. En los niños, igual que en el adulto, la cefalea primaria puede ser en su gran porcentaje cefalea tensional, cefalea como migraña o alguna cefalea trigémino autonómica. Esto comúnmente aparece más en edades, por ejemplo, como en adolescentes. En los niños las dos primeras son las más frecuentes. Y en el caso de la cefalea secundaria, pues ahí va a entrar cualquier alteración, desde el tipo estructural, metabólica, vascular, oftalmológica y demás. Y eso va a ser lo importante para nosotros al momento de la evaluación. Aquí pongo una gráfica en donde podemos identificar que las causas de cefalea en niños comúnmente son secundarias, como podemos ver, la mayoría por infecciones, puede ser por infección, una neuroinfección también, en un porcentaje bajo, igual como hipertensión intracraneal. Y en poco porcentaje, como vemos aquí, cefalea tensional y migraña. En el caso de los adolescentes, esta va cambiando un poquito. En este caso, vemos que del 25 al 30% puede ser causada por una cefalea de tipo tensional, el 20% de migraña, es decir, ya es casi la mitad de cefaleas primarias, y el resto puede ser asociada a infecciones interrecurrentes o a alguna patología grave que hablábamos desde neuroinfección, tumores y que impliquen incluso hipertensión intracraneal. Para poder hacer una evaluación adecuada de la cefalea, debemos identificar cuándo es una cefalea aguda y por qué o cuál es la causa de una cefalea aguda y cuándo es la causa de cefaleas crónicas. Esto es en forma muy general. Recuerden, hay un dicho que por mucho tiempo se ha dicho, como tal, que es los niños no leen los libros. Entonces, así como nosotros podemos especificar ciertas características de cefalea, probablemente el niño no esté identificado, no se pueda dar los síntomas tan claros como nosotros esperaríamos. Entonces, en forma general sí podemos decir que la cefalea aguda comúnmente es secundaria a infección, puede ser secundaria a hemorragia, a migraña, hipertensión, algún trauma, a un abuso de sustancias, incluso a intoxicaciones. En el caso de la aguda recurrente, como ya lo sabemos, y la gran exponente aquí es la migraña, aunque también podemos ver algunos pacientes con cefalea tensional, feocromocitoma, neuralgias, defectos de refracción, que es lo que decíamos hace un momento, hipertensión o incluso epilepsia. Recordemos que hay cefalea asociada a epilepsia, ¿ok? En el tipo de cefalea crónica siempre es importante hacer la acotación de identificar si esa cefalea crónica es progresiva o no progresiva. La que nos va a dar o la que nos va a preocupar más es aquella que es progresiva. Sin embargo, igual les vuelvo a comentar que los niños no siempre la presentan así, aun cuando sea por cuestiones neoplásicas. Esto es como una guía para que nosotros podamos identificarla. En la no progresiva igual se presenta la migraña crónica, la tensional crónica, la cefalea por abuso de analgésicos, que actualmente ha incrementado un poquito más su presentación, dado que los papás tienen una forma muy
muy fácil de identificar o de saber, de automedicar, como es el internet. Entonces ellos buscan que le doy a mi hijo que tiene dolor de cabeza y le dan los analgésicos. Entonces a veces ellos no saben, por ejemplo, que una complicación de ese abuso es precisamente la cefalea. Incluso también debemos de tomar en cuenta esto de que es la disfunción de articular a nivel temporomandibular. Esto es parte de la evaluación y parte de la exploración física al momento de que nosotros veamos al paciente. En la cefalea crónica progresiva comúnmente está caracterizada o caracteriza las neoplasias en forma general, aunque también puede ser secundaria algún tipo de infección como abscesos cerebrales, hematomas, algunas infecciones crónicas, alguna malformación de Chiari, por ejemplo. Hay pacientes con Chiari tipo 1 que su única manifestación es cefalea, hipertensión, intoxicación, entre otros. Ya habló la doctora hace un momento acerca de la clasificación de cefaleas y ya nos dijo que precisamente ahí se encuentra la gran variedad de presentación de eventos cefalálgicos y cuáles son sus criterios para diagnóstico. Precisamente en esa nos basamos para que nosotros identifiquemos las cefaleas primarias y hay un apartado en donde nos da un listado de cefaleas secundarias. En cuanto a la etiopatogénesis no nos vamos a meter tan de lleno, pero debemos de saber que en general lo que va a dar la manifestación cefalálgica van a ser las estructuras que son extracraneales, como arterias, venas, senos paranasales a nivel de la órbita, los dientes, las articulaciones que ya habíamos mencionado, y en regiones intracraneales las arterias comúnmente de la base, ¿ok? Y las meninges. Recordemos que el cerebro como tal no hay como tal receptores del dolor, o el cerebro como tal no duele. Lo que duele son las estructuras que están alrededor y que tienen esa captación de neurotransmisores que se han identificado para el dolor. Y dentro de ello, el que más se ha estudiado son las cefaleas tipo migraña, donde su fisiopatología es bastante interesante y que a lo largo del tiempo se ha ido agregando cada vez más información. Les invito a que algún momento que tengan, la lean, porque sí, les decía, sí es bastante interesante, nos explica muchas cosas que están relacionadas con la cefalea, como el aura, por ejemplo, y el evento también como tal cefalálgico. Pero dentro de esas estructuras que se encuentran implicadas, que decíamos que la más estudiada es de migraña, se encuentra el hipotálamo, donde a través de algunos factores desencadenantes o alguna predisposición genética puede dar síntomas como la depresión cortical propagada, que nos da como tal el aura, que ya más adelante que den la plática seguramente lo van a abordar, y alguna activación de precisamente núcleos que tienen que ver con disparadores que tienen que ver con el dolor. Ante esto, activan precisamente el sistema trigeminovascular, hay liberación de varias sustancias, últimamente se ha tomado en cuenta o se ha identificado el gen relacionado con el péptido de calcitonina y algunos que tienen que ver con la vasodilatación y con una inflamación que se llama estéril para dar como tal, en general con toda esta cascada, pues llegar a la parte del dolor y todos los cambios que se dan secundarios a esto. Se han hecho varios estudios donde precisamente se han identificado diferentes neurotransmisores. Dentro de ellos hay, por ejemplo, el óxido nítrico, donde se ha visto que en pacientes con migraña hay una disminución de esta inhibición, donde también, por ejemplo, está implicada los niveles de gabapentina, de GABA, en donde se ven incrementados estos niveles de GABA en un intento precisamente para que el propio organismo inhiba todos estos cambios que se dan por esta cascada del dolor que estábamos mencionando, y hablábamos también del gen de la calcitonina que ha sido últimamente como parte de la búsqueda del tratamiento preventivo en los pacientes con migraña. ¿Cuáles son algunos puntos especiales que quiero dar precisamente en cuanto a migraña se refiere? Los pacientes pediátricos no van a tener un dolor que sea hemicraneal. En ellos comúnmente el dolor se presenta bilateral y a veces se presenta en lugares donde nosotros no identificaríamos o no lo tomaríamos tan clave para decir que es migraña, como por ejemplo la región occipital. En los niños se puede dar tanto a región frontoparietal y decíamos anteriormente en región occipital.
En algunos artículos nos habla de que cuando un paciente pediátrico tiene dolor occipital, debemos de hacer siempre diagnóstico diferencial, principalmente por la presencia de tumores a nivel de fosa posterior, cuya manifestación clínica va a ser cefalea. Algunas otras series nos dicen, bueno, eso ya no es tan importante, no se preocupen si es occipital o no, no nos da una bandera roja para identificar, pero el saber estas dos vertientes es importante que lo tengamos en cuenta precisamente para el abordaje. Hay pacientes que pueden llegar a tener una cefalea o una localización facial, existe la migraña facial como tal, y pensar que las crisis migrañosas a veces pueden estar asociadas a algunos síntomas autonómicos, ¿ok? Y algunas situaciones de síntomas cutáneos de alodinia. Por otro lado, es importante justo en estos pacientes adolescentes saber que la migraña puede estar relacionada con su ciclo menstrual y que en este caso también debemos de tomarlo en cuenta precisamente para su tratamiento preventivo. Ya habíamos hablado de la participación del óxido nítrico, de la hidroxitriptamina y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina que precisamente están asociados a la presencia del dolor y a la fisiopatogenia de la migraña. Es importante mencionar, y aquí relacionado también con los niños, aunque insisto, en algún momento en la próxima plática seguramente lo van a abordar de manera más específica, recordar que hay comorbilidades que tienen que ver con el dolor de cabeza crónico relacionado con migraña, y en los niños se relaciona las alergias y el asma. Incluso algunas enfermedades cardíacas, principalmente lo que es el foramen oval. Es importante esto porque durante la evaluación de la cefalea en niños debemos descartar que no haya ninguna situación cardiológica que nos esté asociando precisamente a cefalea. Se han hecho algunas tesis precisamente en siglo XXI donde se ha visto esta asociación y donde se ha visto que precisamente después de que hay una reparación anatómica, en este caso del foramen oval, el niño disminuye la frecuencia de cefalea y en algunos de ellos incluso puede llegar a desaparecer. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y como hemos visto después o incluso durante pandemia, la ansiedad y depresión han sido situaciones psiquiátricas que han incrementado, incluso también en niños, y que pueden estar asociados también con cefalea. Aquí nada más algunos factores de riesgo y protectores de migraña, que estos no son diferentes al adulto, pero que me interesa que sepamos nosotros la sensibilización que hay precisamente de todas estas estructuras a desencadenar el dolor, y que una de las causas o una de las razones por la que debemos de saberlo es que si nosotros disminuimos de manera importante la frecuencia de los eventos, vamos a mantener un umbral al dolor adecuado o un umbral que pueda manejarse de manera más fácil. Mientras más eventos se estén presentando en el paciente, el umbral va a disminuir y cualquier detonante o cualquier situación puede detonar como tal el dolor. Entonces es importante que tengamos esto en cuenta precisamente para el tratamiento preventivo. Les decía que dentro de esta clasificación de cefaleas se encuentran las cefaleas secundarias, que pueden ser secundarias a diferentes situaciones, como por ejemplo la situación o alteraciones y traumatismos craniofaciales o cervicales, alguna vasculopatía, algún trastorno intracraneal que no sea vascular, alguna administración o privación de sustancias o de origen infeccioso, alteraciones de la homeostasis o algunas que tienen que ser relacionadas a alguna situación facial, en senos paranasales, ojos, nariz, etcétera, y alguna que tenga, como lo mencionamos en la diapositiva anterior, que tenga que ver con algún tipo de trastorno psiquiátrico. ¿Cómo hacemos el abordaje? Nuevamente debemos desconocer el perfil evolutivo de la cefalea. Cuando una cefalea es aguda pero es generalizada, comúnmente se refiere o está relacionada con situaciones de fiebre, alguna enfermedad sistémica, neuroinfección, algún desequilibrio hidroelectrolítico incluso. Entonces, al momento de que llega el paciente e identificamos que la cefalea fue de inicio abrupto y que además ha sido de una evolución aguda y que tiene eso lo craneal o generalizada, debemos descartar o hacer una biometría hemática completa, identificar datos que no sean, que nos relacionen a neuroinfecciones, a meningitis y demás.
Cuando es un dolor agudo localizado, identificar en dónde se encuentra el dolor para nosotros poder hacer un abordaje dirigido, un diagnóstico dirigido hacia sinusitis, otitis, por ejemplo, algún trauma, alguna neuralgia. Decíamos nuevamente y recordar la alteración a nivel de la articulación temporomandibular. Y cuando es aguda recurrente, comúnmente en niños lo más representativo es la migraña. En adultos, como ya lo mencionó hace un momento la doctora, la cefalea en racimos o alguna que pueda ser secundaria a ejercicio. La temporalidad de la cefalea también es importante en el momento de que nosotros hacemos un abordaje, como vemos aquí, y nuevamente identificando si es una cefalea que vaya siendo crónica y progresiva, que comúnmente se ha relacionado a neoplasias, o aquella que sea crónica no progresiva, que comúnmente se relaciona a cefalea de tipo tensional, ¿ok? Y aquella que es aguda recurrente y incluso con crónica con agudizaciones, que está relacionada con migraña. ¿Qué hacemos al interrogatorio? Bueno, cuando nosotros decimos que tiene menos de 3 meses de evolución, o el inicio ha sido en menor a 3 meses, nosotros comúnmente no lo relacionamos a una cuestión de tipo orgánico. La frecuencia va a ser variable y es importante tenerla en cuenta para poder también nosotros hacer la clasificación o buscar algún criterio diagnóstico para algún tipo de cefalea primaria, identificar los horarios. Se dice que comúnmente la cefalea que es matutina se refiere a algún tipo de cefalea de tipo orgánico, ver si hay un factor desencadenante, esto por medio de interrogatorio dirigido, nuevamente para identificar si hay alguna situación relacionada con maniobra de Valsalva, o identificar si hay algún tipo de aura, por ejemplo, o identificar si hay algún alimento, o identificar alguna otra cuestión que esté precipitando la cefalea como tal. La localización es importante, ya decíamos, aunque en el niño la cefalea es un poco más difícil de localizar. Una vez que nosotros podemos hacer el interrogatorio, podemos identificar también esta localización y orientarnos. Debemos de identificar cómo hacer las preguntas para que el niño pueda ayudarnos a ver cuál es la característica del dolor, cuál es la intensidad. Comúnmente en escolares y adolescentes sí podemos hablar de una escala en la que podemos hablar de intensidad 0 a 10 o 1 a 10, pero en los niños más pequeños es un poco más difícil. Entonces, para ello existe la escala visual analógica, en donde nosotros identificamos precisamente el dolor, cuando no hay dolor en cuanto a las caritas, y cuando hay un máximo dolor y cómo lo representamos en cuanto a puntaje. Existe también una escala que se llama FLAC, en donde vemos varios síntomas o identificamos varias partes del cuerpo del niño y vemos cómo se encuentra al momento de la exploración. Es decir, por ejemplo, en la carita, si nosotros vemos que que no hay una expresión o que no está desinteresado, es tan diferente como, por ejemplo, si vemos que el niño está con alguna rostro, con el ceño fruncido, o con la mandíbula apretada, o la barbilla temblorosa. En cuanto a las piernas, por ejemplo, si él está con patadas o está con un movimientos en todo momento de la exploración, podríamos decir que el paciente está inquieto o tiene es una manifestación de dolor. Si el paciente está rígido o se sacude o tiene sacudidas, a diferencia de que cuando está acostado y tranquilo sin ningún tipo de manifestación. El llanto es importante. Cuando el paciente está con llanto constante, está sollozando, se está quejando, pues obviamente nos indica que hay algún síntoma de dolor. Y precisamente la parte muy importante para nosotros de pediatría es el consuelo. Una forma de interrogar a la mamá es, en cuanto al dolor, siempre dice, bueno, el niño llora, si se consuela con la mamá o con el cuidador primario, no. Entonces, ¿está irritable, consolable? Decimos, ok, precisamente puede ser por el entorno, porque ya vio al médico, porque hay mucha gente, porque es de madrugada, que casi siempre los llevan en la madrugada, porque tiene sueño, etcétera. O si decimos está irritable pero no consolable, entonces es un punto importante, un foco rojo que debemos de tomar en cuenta, porque incluso si la mamá lo está consolando, no hay una buena respuesta. Entonces es importante en la parte pediátrica.
Decíamos de los factores desencadenantes para el aura, las características que tienen que ver con cuestión pulsátil o opresiva, también en cuestión de migraña. Comúnmente en adultos se dice es que si es pulsátil el dolor que están teniendo, y en los niños a veces la migraña se puede presentar como una sensación de opresión. Síntomas acompañantes para criterios de migraña o cefalea tensional, ver siempre si interrumpe las actividades, principalmente el sueño, porque eso es parte de una bandera roja, que ya lo habían mencionado también. La duración es importante para poder nosotros identificar si es persistente, si es intermitente, cuánto tiempo dura precisamente. Algunos factores que pueden mejorar el dolor de cabeza, como por ejemplo el descanso, que puede llegar a suceder en pacientes con migraña, y importante también los antecedentes familiares, es parte también del interrogatorio que debemos hacer, porque sabemos que la migraña tiene una alta heredabilidad y que pues bueno, esto nos puede orientar a un diagnóstico principalmente de cefalea primaria. En la exploración física siempre tener en cuenta la somatometría, la presión arterial, la inspección y auscultación a nivel craneal para búsqueda de soplos, en búsqueda de algún tipo de fístula. Ver si hay algún soplo o alguna alteración a nivel cardíaco, por lo que platicábamos anteriormente, la palpación abdominal para descartar precisamente feocromocitoma o algún otro tipo de alteración a este nivel, ver si la articulación temporomandibular está funcional o no lo está, identificar o palpar a nivel cervical que no haya alguna alteración, contractura y demás, la exploración otorrinolaringológica, que decíamos que ahí también podemos identificar si hay una cefalea de tipo secundario, ver si hay alguna situación que tenga que ver precisamente a nivel de senos paranasales, ver si hay dolor para descartar sinusitis, y la valoración odontológica es muy importante, principalmente cuando hay caries o alteración en los molares en superiores, es cuando puede hacerse incluso alguna simulación de algún tipo de cefalea primaria, y que pues debemos nosotros primero identificar si no hay una causa de esa cefalea, causa secundaria, y ya posteriormente hacer el resto del abordaje. La exploración neurológica debe ser completa, porque cualquiera de estas características que se encuentren alteradas en el paciente pediátrico nos va a orientar a que hay una alteración a nivel intracraneal. Identificar siempre la parte del lenguaje, pero relacionarla con la edad. En los pediatras siempre, y neurólogos pediatras siempre andamos teniendo esta parte de tener o identificar por edad de ciertos síntomas, entonces es importante también tenerlo en cuenta aquí. La marcha, ton y coordinación también es importante, porque por ejemplo a veces llevan, algunas mamás ha sucedido que llevan al paciente por una falta de coordinación al año y medio, casi 2 años, es que no está caminando bien, tiene una amplia base de sustentación, y nosotros que ya identificamos bien al paciente decimos, bueno, esa no es una alteración, ya que precisamente la marcha es normal a esa edad con esas características. Importante ver el fondo de ojo nuevamente para descartar, y siempre va a ser como el punto clave en cefalea, descartar cuestiones de tipo secundario. Hay signos de alarma que nos pueden nosotros orientar, no vamos a hablar de cada uno, pero precisamente lo que decíamos hace un momento acerca de que si la cefalea despierta al paciente, o si está en un horario en específico, o si está acompañada de algún otro síntoma, por ejemplo aquí dice un edema de papila, pues bueno, ya estamos hablando de cuestiones de tipo intracraneal, ¿ok? Más que de tipo primario. Esta mnemotecnia ya la platicó la doctora Vélez hace un momento, y nuevamente recordar precisamente si hay algún síntoma de enfermedad sistémica, síntomas neurológicos, cómo ha sido el inicio del dolor de cabeza, la localización decíamos occipital, ya hablamos de eso, ya dijimos que nos puede orientar, cuál es el patrón o que si está precipitado por maniobra de Valsalva, el patrón posicional, el patrón progresivo, si hay historia familiar o si el paciente es menor de 6 años. Ante todo esto, estas banderas rojas y este interrogatorio corto nos ayuda a saber si es importante realizar un estudio de imagen o no lo es. Ante la presencia de alguno de ellos, sí es importante realizarlo. El abordaje o la parte del seguimiento en estos pacientes, siempre decíamos, está el dolor de cabeza, tenemos una exploración y un interrogatorio dirigido, y valorar si hay signos de alarma. Si los hay,
con esto que acabamos de mencionar, hacemos estudios complementarios y descartamos cefalea secundaria. Si no las hay, entonces estamos ante un tipo de cefalea primaria y entonces tenemos que orientar el diagnóstico con base a los criterios que se encuentran dentro de la clasificación actual. ¿Cómo hacemos estudios complementarios? Bueno, la Academia Americana de Neurología en el 2002 decía que no era necesario en un paciente que tiene una cefalea recurrente sin alteraciones neurológicas y que debe ser considerada si hay una normalidad en la exploración neurológica. Pero en el 2013 nos dice, bueno, si ya identificamos la cefalea primaria, principalmente migraña, y esa está estable, no le hagas estudio de imagen. Pero si se necesita, es preferible hacer un estudio de resonancia magnética a una tomografía. Obviamente lo que está comúnmente más al alcance es la tomografía y siempre nos va a dar una información importante, principalmente si estamos hablando de alguna masa que se encuentre intracraneal. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, la punción lumbar, ¿cuándo lo hacemos? Cuando esta está asociada a fiebre o estamos sospechando meningitis, o cuando en adolescentes con sobrepeso, por ejemplo, que tienen cefalea y que la imagen se encuentra normal, podemos hacer una toma de líquido cefalorraquídeo para medir precisamente la presión de apertura e identificar si hay hipertensión intracraneal de tipo idiopático o el anteriormente llamada pseudotumor cerebri. El electroencefalograma no es un estudio que se realice de rutina en pacientes con dolor de cabeza, pero cuando está asociada o estamos pensando que hay epilepsia, pues sí tenemos que realizarlo. La exploración oftalmológica para valorar errores de refracción, ya habíamos hablado que en escolares principalmente se va a identificar o puede ser una causa de dolor de cabeza o de cefalea, y neuroimagen siempre que haya alguna focalidad neurológica. En el caso de los niños, hacemos también estudios de imagen, aparte de todo lo que ya hemos mencionado y ya nos mencionó la doctora también, cuando hay macrocefalia acompañado de dolor de cabeza o cefalea más alteraciones de tipo hormonal, que es falla de Medro o pubertad precoz, por ejemplo. Y esto principalmente para descartar alteraciones a nivel de que haya un adenoma hipoficiario o alguna alteración a este nivel, ¿ok? Y de otros que ya son datos focalizadores, que también son indicaciones para la realización del estudio de imagen. El tratamiento no lo voy a comentar tan a fondo, porque lo que debemos de identificar primero si hay una causa primaria, que es cuando nosotros damos tratamiento, tanto ya sea abortivo o tratamiento preventivo, que ya lo están viendo a lo largo de las charlas, y debe ser totalmente individualizado. En el tratamiento abortivo ya hablamos de los AINES, principalmente en niños es lo que se utiliza. Mayores de 12 años se puede utilizar los triptanos también, y hasta mayores de 18 años, pues ya los gepantes que ya había hablado también la doctora. En cuanto a los preventivos, hay que hablar de los fármacos antiepilépticos, los inhibidores de recaptura de serotonina, los betabloqueadores, y no dejar de lado y tener en cuenta que también en niños se puede utilizar toxina botulínica. Tenemos ya también un estudio que está a punto de cerrar, en donde estamos utilizando 100 unidades de toxina botulínica en pacientes pediátricos con una buena respuesta para su tratamiento de cefalea crónica. El tratamiento preventivo lo que nos sirve o lo tenemos que utilizar, como su nombre lo dice, para prevenir y disminuir la intensidad y frecuencia de los eventos. Ya habíamos hablado que eso nos ayuda a que el umbral no disminuya y no sea mucho más fácil desencadenar el dolor de cabeza. Siempre que hay limitación importante de actividades diarias, debe ser individualizado, y siempre que haya una falla del tratamiento abortivo. El seguimiento se puede hacer por medio de algunos interrogatorios o algunas escalas como el PET-MIDAS, en donde se pregunta si en los últimos 3 meses ha tenido alguna alteración como las que vemos aquí. Es decir, si ha tenido que faltar a la escuela, si ha tenido que ir, si va completamente o todo el día completo, o lo están llamando para recoger al paciente, cuántos días ha podido hacer la tarea el paciente por causa de la cefalea o que no haya podido realizar las tareas comunes, si ha rendido adecuadamente, si ha podido jugar o si ha participado en algún tipo de deporte
que le haya impedido, o que se lo haya impedido la cefalea, si se lo ha impedido o no. Esto nos da ciertos puntajes donde podemos ver, el PET-MIDAS nos habla de la discapacidad y cuando no hay, es nula o es mínima, va de 0 a 10 puntos, y cuando la discapacidad es severa es mayor a 50 puntos. Dentro de esta evaluación que nosotros le damos ese seguimiento al paciente, y una vez que descartamos la cefalea secundaria, vamos a dar el seguimiento de la cefalea primaria por medio de estas preguntas. Y finalmente las banderas rojas, es decir, cuando nosotros pedimos estudio de imagen, siempre que sea en menores de 3 años, veíamos en menores de 6 años si hay algún dato importante, como decíamos la macrocefalia, falla de Medro o alguna alteración que identifiquemos como de tipo hormonal. Si se presenta en la madrugada, si hay dolor con el esfuerzo, si el evento es explosivo, ya lo había mencionado también la doctora. En el niño, si es que hay cambios de humor o el rendimiento escolar se encuentra alterado, si hay un síndrome neurocutáneo subyacente, porque sabemos que muchos de los síndromes neurocutáneos están acompañados de alteraciones intracraneales cerebrales, algunos con tumores como tal. Si la frecuencia y severidad es progresiva, si hay náusea o vómito, es decir, algún dato agregado, si hay confusión, si hay una situación de debilidad, el dolor occipital que ya hemos estado mencionando, siempre si está presente debemos descartar que no haya tumores a nivel de fosa posterior, o alguna situación de Arnold-Chiari que también la habíamos mencionado, y si la duración de los síntomas comúnmente se dice que se correlacionan con los hallazgos neurológicos hasta un 85% de los casos después de que ya se presentó más de 8 semanas el dolor. Entonces esto nos lleva a las primeras diapositivas que hablábamos precisamente, que el dolor de cabeza o la cefalea o los eventos cefalálgicos, si son crónicos, si duran, tienen una duración muy importante, o decíamos acá 8 semanas o más de 3 meses, una duración crónica, tenemos que descartar siempre alguna alteración intracraneal para poder nosotros hacer un tratamiento más dirigido. Siempre identificar, decíamos, o nuestra tarea va a ser, como médicos, va a ser hacer la clasificación general, si el paciente tiene características de algún tipo de cefalea primaria o características de algún tipo de cefalea secundaria, porque con base a eso vamos a poder hacer un abordaje de mejor manera, dirigido de mejor manera, y posteriormente un tratamiento también dirigido y oportuno. Por mi parte es todo, yo les agradezco, les dejo mis datos, si es que tienen alguna duda, pregunta o alguna situación, les agradezco mucho su atención.